este tema. Yo puse uno que me gustaría ver y resulta que fui yo que me toca hablar de él. Básicamente vamos a hablar hoy de programación realmente de multitouch devices, no solamente móviles, porque este framework en particular aquí funciona tanto para devices móviles como cualquier tipo de device multitouch. Vamos a ayudar a una pequeña introducción y si es posible realizar unos ejemplos utilizando este framework para hacer aplicaciones multitouch usando por supuesto Python. En lo que es Kiwi, como mencionaba, es un framework para Python open source, multiplataformas, para hacer lo que le llaman aplicaciones de interfaces naturales, llamado Natural User Interface. Es la evolución del proyecto llamado PyMT, que es un proyecto también de aplicaciones multitouch. Contiene atracciones para cargar imágenes, video, utilizar diferentes tipos de layouts. Se puede hacer deployment en la mayoría de las plataformas, digamos, principales, que son Linux, MacOS, Windows, y últimamente en plataformas móviles como Android y iOS. Aunque la parte de iOS todavía está un poquito cruda, pero ya hay aplicaciones inclusive en el Apple Store. Kiwi se soporta en la plataforma de OpenGL para todo lo que se la manipulación gráfica y para soportar, digamos, rendereo 3D para diferentes aplicaciones. O sea que el performance que se promete para este framework es bastante poderoso. He pasado esta parte de OpenGL, lo utilizan haciendo extensiones en C. O sea que el performance que se puede esperar es el mismo de aplicaciones nativas. Y la portabilidad, en ese código Visual que tú dices ahí, que tiene algún issue de portabilidad. Por ejemplo, si yo quiero programar una extensión para aquí que me funcione en iOS y otra extensión para programar en Android, tú sabes que en Android no puedes programar en C nativamente, tú puedes programar usando el NVK o Java. No, va a depender o sea, va a depender del tipo de extensión, porque si tú haces una extensión, por ejemplo, para OpenGL, algo específico de OpenGL te va a funcionar en cualquier plataforma. O sea, si tú te basas en esa capa de atracción, te va a funcionar cualquiera. Ahora, si tú vas a utilizar una librería nativa específicamente desarrollada en el NVK, por ejemplo, en Android, entonces ya hay que tener un poquito de portabilidad. Y en ese tipo de aplicaciones muy específicas. La arquitectura de Kiwi tiene una arquitectura donde la capa más arriba está lo que se llama widget, que widgets son cualquier componente gráfico dentro de la aplicación, o sea, dígase los botones, labels, input object y demás. Tiene un lenguaje propietario del framework, que es el Kiwi Language, que es donde se definen las interacciones entre los widgets y también se puede dar como el amarre entre los widgets y lo llamado controllers. O sea, cuando uno hace binding entre los objetos descritos en ese lenguaje y la aplicación con el lenguaje que está manejando las interacciones. Tiene en la segunda capa, son todos componentes que soporta, digamos, out of the box, un framework, para cache, para clock. El clock es para cuando queremos que utilizar ciertas actividades dentro de la aplicación. Aparte de JEX, como se lo indica, para manejar JEX dentro de la aplicación, Event Loop, que es muy parecido a para soportar el framework de JEX. Y los properties son muy parecidos a los properties que ya conocemos en Python, pero en este caso tiene una característica de que el mismo framework monitorea el cambio de estos properties. O sea, si definimos, más adelante vamos a ver que si definimos un tipo de propiedad dentro de la aplicación como un property de Kiwi, automáticamente cualquier cambio de esa propiedad podemos, digamos, bandear event handlers para monitorear cualquier cambio de esa propiedad. Otros providers que son de Windows, como ya dije, manejan texto, imagen, video. Y
Lo de gráficos, como ya lo vemos ahí, maneja texturas, shaders, y en la parte de inputs, manejo de movimiento, eventos de movimiento, de procesamiento y demás. Abajo tiene la capa que son ya librerías auxiliares de framework, como son Pygame, como su nombre lo indica, es un framework para da mucho soporte para aplicaciones de tipo de juego. Pique para manipulación de imágenes, GStreamer es un paquete para manejo de gráficos, específicamente streaming de video y demás. Igual FMP y todo lo demás que tenemos abajo. Esos son frameworks que uno tiene la opción de utilizarlo o no. O sea, hacer el distribution, posing, esos paquetes, en el caso de que lo necesitemos. Bueno, esto es una descripción de los componentes del core, como ya le dije, el blog para manejar los eventos del timer, el cache, para cachear cualquier tipo de objeto dentro de la aplicación, y eso del texture y el Kiwi. Los inputs de event. Kiwi atrae diferentes tipos de entrada, como son el touch, mouse, Kiwi.io, que es un tipo de input type. Como mencioné, también hay eventos de mouse, touchscreen, acelerómetro, giroscopio. También plataformas como Kiwi.io, Mac Multitouch Pro, MT Protocol y el input framework de Android. Los eventos, digamos, básicos de touch está el down, que cuando lo presionan, en el momento de que presionan cualquier tipo de objeto. El move es cuando mueven el objeto en la pantalla, y el up es justamente antes de darse el move. O sea, cuando usted da por ejemplo, un toque, el up por lo menos se ejecuta una sola vez, y posteriormente da la parte del down. Eso es, la diferencia es cuando uno va a manejar presión, si lo va a dejar presionado o si lo va a soltar. Esos son los diferentes tipos de eventos que manejan esas interacciones. Los widgets y los layouts. Los widgets son elementos que te dejan, digamos, programar cualquier tipo de funcionalidad, dentro de los cuales tenemos label, button, checkbox, imágenes, slider, progress bar, press input, toggle button, que son los que se pasan de un estado a otro, switches y video. También hay otro tipo de widgets que no necesariamente son gráficos, como los file browsers. ¿Qué es un switch en Google? El switch Sí. es un tipo de objeto es muy parecido como el toggle. Como prendía para. Pero el toggle también tú lo puedes poner como prender y apagar. Sí, el botoncito de. Ajá, ese. Y el toggle, para que tú veas la diferencia, se parece mucho. Group sex. No le pusieron la imagen, así siempre ellos se la ponen. Que se cuidado de un programa. El layout, entonces los layouts son la forma en que se organizan los widgets dentro de la aplicación. Cuando encuentran el layout estilo grid, estilo box, estilo star, muy parecido a lo que ustedes, por ejemplo, si tienen experiencia en Android, lo mismo que te van a encontrar en los tipos de layout. Aquí hay un ejemplo del Android layout, donde se pueden alinear los hijos dentro de un border. Es el box layout, donde se dividen los diferentes tipos de objetos a partir como de caja, donde pueden dar una orientación vertical o horizontal. El flow ya son un tipo de layout ya más libre, donde son por atributos de los widgets que están dentro del mismo layout. Eso es lo que rige la posición donde se van a encontrar los objetos. El layout, que como lo indica, como si fuera un grid, donde uno define, uno lo organiza en una especie de matriz, donde uno divide por columna, y ahí van apareciendo los widgets que uno vaya agregando tanto en el mismo layout de Kiwi Language o dinámicamente a través de la programación. Eso
Esos son los stock, los stack layout que lo organiza vertical o horizontalmente, dependiendo de cuánto espacio tenga disponible el layout. Kiwilang. Kiwilang es un lenguaje dedicado a definir interfaces gráficas y la integración de los widgets. Es similar a Qt ML, para los que lo conocen, pero también innova introduciendo conceptos como definición de reglas, parecido a los CSS. Y también se pueden hacer templates que solamente contengan la definición de la interfaz sin ninguna iteración. O sea, que la iteración se maneje programáticamente y no en el mismo lenguaje. Pero si se quiere también poner alguna característica de iteración del lenguaje, Kiwilang lo supone. Polyform tiene una extensión .kb, donde el mismo framework identifica el nombre del layout con el nombre del main class que uno tenga y él automáticamente carga la definición del layout, muy parecido a lo que ustedes podrían encontrar en Android. Pero con la ventaja de que hacer un lenguaje dinámico no tenemos como esos problemas de que, por ejemplo, mi archivo de recursos no compiló, entonces yo tengo un problema que no puedo seguir programando porque mi recurso no está sincronizado con mi layout. Esto es la interfaz, la sintax básica. Al principio comienza con una cabecera Kiwi que especifica la versión del framework que estamos utilizando. Y esos son los tags para definir rules. Ustedes ven que tienen los mayor menor cuando van a definir reglas y los 2 puntos cuando van a definir un layout o una clase. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, donde se define un botón y a ese botón se supone que debe caer aquí, porque como algo que se me olvidó mencionar, que los Kiwilang también funcionan con el esquema de tabs, donde para aplicar jerarquía dentro de la clase, sencillamente lo orientamos hacia adentro, porque podemos definir, por ejemplo, diferentes layouts y dentro de los layouts también hay cada widget posee propiedades. En este caso, por ejemplo, el botón, estamos definiendo la propiedad de como hello world. Y también aguanta versiones reservadas, como son self y root. Ahí ven que root se referencia al widget específico dentro de la orientación. Ahí vemos que, por ejemplo, para el botón tiene text, my state is, igual que en Python, ahí tenemos una expresión que es self-state. Ese self-state se refiere al self-state del botón. Y más abajo, el tipo root, que está definido, que está disponible para la definición de reglas, y representa el widget padre dentro del el botón definió su texto como una propiedad custom del widget. ¿Cómo instalarlo? Requiere Cython 2x, entre la 2.6 y la 3.0 de Python, pero ya está en el roadmap la migración a Python 2.0. Inclusive ellos recibieron, los creadores del framework recibieron un grant de Python Foundation para la migración a la versión 3. O sea que eso es una evidencia de que tiene soporte. Sí, podrían hacer una pregunta. Cython quiere diferente así Python. Sí. Ok. Entonces el otro día. Sí, porque Cython también se puede confundir con el paquete de extensiones de C. También se llama Cython. Pero típicamente también la implementación de C, ¿no? La implementación oficial. Esto es una variante de las varias variantes que hay de optimización. Cython te deja escribir en un lenguaje que no es ni Python ni C. No, ese pero es un C. Es como si tú estuvieras escribiendo Python, pero la variable tiene tipo. Entonces ellos optimizan que en base a los tipos de la variable te generan un layer de C más para abajo. Entonces, qué sé yo, tú declaras una variable tipo int, y una variable tipo string, y una variable tipo variable. Como hints. O
sea, Eh, le está dando hints. y tú lo que le estás dando es hints para que él optimice. Yo utilizo, entiendo ya. Pero es Python, o sea, it looks like Python. Cuando tú lo escribes parece que es Python, con todo lo que era medio raro. Ok. Pero básicamente es para hacer extensión. Sí, se usa Y hacer porque algo se muy compila a nativo, se compila así. Oh, wow. Eso es lo que- También se utiliza mucho para hacer ofuscamiento de código. a esa parte. Cuando uno va a va a distribuir la aplicación. Súper bien. Por ejemplo, dentro de una de las preguntas que yo estaba evaluando este framework era, oye, pero si yo lanzo algo ahí, como yo, el Python está ahí, el código está ahí. El developer, uno de los developers principales, que tiene como de alias Tito, él describía en el IRC alguna técnica de ofuscamiento. Él decía que tiene su limitación, porque una gente que te quiere hacer el reverse engineer, te lo va a hacer reverse engineer, dependiendo del skill level, te lo va a hacer mano que no tiene. Pero, digamos, para ponérsela un poquito más difícil. Entonces, diciendo alguna técnica, usando, precompilando. Ellos lo usan por performance, ellos no lo usan por... Exacto, típicamente tú lo utilizas para performance y para poder hacer los binding digamos, más robustos. En Windows bajan el zip de la página, pero sencillamente configuran el path para un tipi.bat que tienen ahí, que es el que uno utiliza. Ese a su vez se llama en Python con las directivas para poder compilar con toda la dependencia que tiene para el programa. En MacOS parecido, donde trae el tipi.bat, su application folder, y se ven las instrucciones ahí para una característica especial que tiene la aplicación. Las librerías recomendadas son OpenCV 2.0 para el input de la cámara y también para manipulación y análisis de imágenes. Ese paquete particular yo lo estuve estudiando un poquito para la aplicación que tenía en mente cuando estaba evaluando. Punto compil, que también es para ya mostrar las imágenes. O sea, casi siempre se usa mucho en combinación esos dos paquetes. PyCairo para manipulación de texto, de display, speculation, animation, etc. El PyGenius también es interesante porque PyGenius te deja accesar librerías ya existentes en Java desde aquí. ¿Cómo lo recomendamos? ¿Cómo hacer el deployment? El prerequisito ahora mismo el deployment para Android solamente se puede hacer en Linux por el momento. Necesitamos Java, por supuesto. Python 2.7, la última versión de Kiwi, y ya que el framework de la template donde se soporta. No necesariamente tú lo necesitas, pero si ellos lo recomiendan en el SDK. También entonces necesitan instalar el proyecto Python for Android, que es donde se soporta para hacer la distribución en general o APK. Ahí tenemos un ejemplo de los scripts que te instala. O sea, los scripts que se utiliza para generar una aplicación Kiwi. Ahí, por ejemplo, en la primera parte de que solamente dice distribuir con Kiwi, pero si uno va a distribuir con otros tipos de paquetes que ya mencionamos anteriormente, que son adicionales, entonces hay que especificárselo en la directiva. Eso para hacer en vivo. Y más abajo para hacer una APK, donde básicamente ahí está el path donde está la aplicación, cómo va a tener el título, el nombre del package, que es el identificador único dentro del market, la versión y demás. Lo pueden ver ahí, el path de vehículo y demás, orientación, etc. Para el deployment en iOS también tienen que compilar Python, lo mismo para iOS, crear un iOS Code Project y digamos, en este caso ellos lo que hacen es que se compila la aplicación y los módulos para iOS, pero luego digamos como que se pasa a un proyecto de Xcode. Y a través de Xcode entonces donde siguen los otros pasos para hacer el lanzamiento a la propia historia. Me perdí ahí. Hasta ahora estamos bien. Dale para atrás, exacto. Tú tienes ahí. Yo creo que es un error, ¿verdad? Tú necesitas la para deployment a iOS.
bueno. Porque necesito la actualización de caso, voy a hacer deployment. No, ahí parece que Eso está mal. puede ser que esa parte no va. Olviden la partecita. Pero para yo correando tiene que ser Linux y yo para correr en iOS tiene que ser en Mac. Sí. Me encanta. En Windows y demás funciona ahora porque esa es una de las cosas que vamos a ver, que la ventaja que te da que tú no tienes que subir, por ejemplo, en la mayoría de los casos no tienes que subir emuladores y demás, porque el código funciona prácticamente transparente. So far so good, pero enséñame código funcionando, ¿verdad? Porque parece que venimos aquí. Este es un ejemplo de un Hello World app. Ahí ven donde está el import, Kiwi, require la versión de Kiwi, es el builder ahí. Esto es un approach, porque si vamos a ver más adelante que si utilizamos el Kiwi Language para definir esta parte, que es el template, que esto aquí es Kiwi Language, no necesitamos cargar el build automático, porque él no lo va a identificar a partir del nombre de nuestra aplicación principal, que es el app. En este caso lo definido ahí on the fly. Aquí definimos un layout, un build layout. Ese counter es lo que mencionamos ahorita, que son los properties. Esos properties tienen la ventaja de que, a diferencia de los properties de Python tradicional, que hay el mismo framework ya manipula, o sea, monitorea y sabe cómo hacer los bindings para corregir cambios de esa propiedad. Y te sirve mucho la interacción como entre el template y tu aplicación. Los callbacks son el código que se va a ejecutar asociado a un evento de widget, como dígase un touchdown o un release de la aplicación, etc. Y aquí tenemos la definición de la aplicación, que ahí en el método build es donde uno o llama, por ejemplo, ahí estoy creando un nuevo widget, que es el build layout que está ahí arriba, y él automáticamente comienza a ejecutar los eventos del mismo framework, con start, release. Ahí también se le pueden declarar nuevamente a un boss, etc. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se llama un poquito. Que no se me ve como, ¿dónde está? Ahí este es. Si yo supiera que yo le he tenido que coger un cariño especial al viaje por tema de trabajo. No, porque a mí me gusta BIM. Lo que yo estaba forzado a utilizar era BI. Entonces era un poquito problemático. Bueno, este es el ejemplo que tenía aquí. Esta parte ya la comenté, que es la parte del builder load stream para cargar, digamos, el template. Entonces yo lo definí aquí. Este que se llama, que es un Kiwi Language. Ahí es bien parecido a lo que teníamos ahorita, donde yo lo definí Cairo, que es parte dominicana, es un mismo build layout, definí que es una sola columna. Ese objeto canvas aquí es el canvas como define como la pantalla principal, donde uno puede definir colores o dibujar, digamos, objetos especiales dentro del canvas. Con lo cual deja vacío, el canvas no necesariamente no se tiene que definir para que la aplicación funcione. Aquí definimos un label y le definimos un texto to the demo. Y en este botón, fíjense que aquí tenemos una expresión donde vamos a utilizar el canto que definimos aquí. Para correrlo, sencillamente lo ponemos dentro de la aplicación, dentro de la carpeta de donde está el módulo, y le damos Kiwi, Hello, Python.
clic, le damos clic ahí, vemos también donde él atrás sube como, digamos, la consola, que uno, eso que se está viendo ahí, el mismo Kiwi tiene un framework para el login, que lo importamos aquí. El login, ahí ponemos un info, eso soporta diferentes niveles de login que ustedes podrán, digamos, esperar de diferentes tipos de login framework. Y ahí simplemente están viendo que lo que estamos aumentando el counter que definimos aquí arriba, que es digamos, una propiedad del layout. Y automáticamente, entonces, como esa propiedad está ya amarrada, porque es un property de Kiwi, el framework automáticamente renderea el cambio de esa propiedad en mi aplicación. Por eso que ven que automáticamente va aumentando. También se definen otros eventos que son de la aplicación, como el start, que si le ponemos el log, probablemente debe estar por ahí. Start application. Y tenemos stop, que se va a ejecutar cuando la aplicación se tenga. Pero La magia de tú pones un start y on stop automáticamente es cuando pasa. O sea, eso eventos, pero son de Kiwi ya. Son de Kiwi ya esos eventos. Son de Los nombres de la esa función, los nombres de esa función son predeterminados de Kiwi, son palabras reservadas. Sí, si te fijas aquí, la clase test app hereda de Kiwi app. Entonces Kiwi app es que tiene en su definición los métodos. Hace un override. Tú estás haciendo un override. Si tú lo estás haciendo, entonces no te va a ejecutar. Probablemente tenga paz en su código. No va a pasar nada ahí. Entonces, aquí yo quise comentar esta parte porque para ver cómo podríamos utilizarlo también sí, es muy parecido. Cute. Por ejemplo, si podemos definirle otro, vamos a definirle que sería otro botón. Que diga accept, vamos a ponerlo. En el touchdown, en vez de decirle read my code, vamos a llamarle reset. Pero como definimos ya un reset, vamos a empezar a definir un reset. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer self. Sí, no. Vamos a ver. Llamada. Entiendo que la acepto. Vamos a ver. Está ahí. ¿Tú grabaste los dos? Este no lo había grabado. Ok. Pero de todas maneras, llamarlo con el template, pues configura el template. Ok, ahora sí. Entonces tenemos esto aquí. Lo dañé ahora. There you go.
¿Te llamando al mismo evento dos veces? Digo, los dos eventos a la vez. No, porque son, como yo le decía, si está dentro de la orientación, él sabe que esa widget está arriba. Él debe definir el evento. No hay problema. Me parece que con el touch. Me parece que es el mismo color. Esta es una aplicación que yo hice, pero también el Kiwi viene con sus ejemplos. Podemos ver uno de esos. Bueno, déjeme mostrarle entonces cómo funciona en Android. En Android, si nosotros tomamos esa aplicación